Hola, soy María Eugenia Pinilla y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ni Una Más, Ecos de Mujeres. Hoy quiero presentarles a una mujer que decidió levantar su voz después de 17 años de maltrato. Ella es Claudia, madre de 3 hijos, y me contactó a través de las redes sociales después de escuchar el podcast. Me escribió y me dijo que sintió que este era un espacio donde finalmente ella iba a poder contar lo que había guardado por tanto tiempo en silencio. Años de todo tipo de violencia física, psicológica, económica, que marcaron profundamente su vida y la de su hija menor. Claudia no solo sobrevivió esos años, también ha tenido que enfrentarse a un sistema judicial que muchas veces minimiza, dilata y no logra dar protección oportuna. Y a pesar de todo, hoy está aquí gracias a la tecnología en una entrevista distinta realizada por videollamada, porque aunque vive lejos de Santiago, quisimos igual generar este espacio. Su historia es dura, conmovedora y también profundamente luminosa, porque refleja resiliencia, valentía y un gran amor de madre. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, María Eugenia? ¿Me escuchas bien? Sí, bajo, pero sí, como te comentaba, te escucho un poco bajo, pero te escucho bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, por darle lugar, digamos, a este espacio para poder compartir tu historia con nuestra comunidad que escucha y también va sanando a través de las historias de otras mujeres como tú que han decidido dar este paso. Claudia, después de, digamos, toda esta vivencia, ¿cómo tú estás hoy día? Vamos a después entrar un poco en lo profundo, pero me gustaría saber cómo llegas hoy día a esta entrevista, cómo está la Claudia de hoy. Hoy, la Claudia de hoy está bien, entre comillas, con hartas cosas, con hartos temas judiciales, pero saliendo desde lo más profundo de un hoyito donde me tuvieron, saliendo Ujú. de a poquitito, eh, puedo decir que sí, y que estoy bien, que me siento bien conmigo misma, que ya estoy como que ya vi este paso tan duro que era alejarme de la persona que me causó tanto daño. Claro, claro. Cuesta mucho, Para ver sí, un poco cuesta el mucho. contexto y todo, para que cuentes un poco cómo era tu vida antes, cómo lo conociste, cómo llegaste, digamos, a pasar tanto tiempo, 17 años, en esta situación. Eh, no, no sé, por esa casualidad de la vida lo conocí por una amiga, eh, es menor que yo, como por 5 años y algo. No, Ya, él era muy simpático, muy chistoso, y eso me llamó mucho la atención, obvio, porque me hacía reír. claro. Eh, Después de 4 años, bueno, yo quedé embarazada de Catalina y ahí ya empezó, bueno, hubo un episodio antes que yo, esas banderitas rojas que uno no ve, eh, hubieron, pero aún así yo me quedé. Después quedé embarazada de Catalina, que es mi hija ¿Cómo qué menor, que es la banderitas hija rojas de viste él. tú, por ejemplo, que hayan ocurrido, que hayas visto y que ahora en perspectiva dices, chuta, esto era una alarma? Sí, los celos, injustificables, Mm, los celos, sus ataques de ira de la nada, su consumo excesivo de alcohol en ese tiempo. Eran gatillantes que yo debería haberme dado cuenta, pero bueno, Antes de que tú quedaras embarazada, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? eh, 4 años, sí, cuatro, más o menos Y, antes, y tres dentro años de ese antes. periodo, como este pololeo, ¿habían episodios de él de violencia? Sí, sí, hubieron dos, ¿Ya? dos, pero eran con, más que nada, verbalmente. Ya, Verbalmente, sí, los celos. O sea, yo de hecho conocí como el carrete en sí con él, porque yo antes no salía. Fue ya. como, no salía mucho, y claro, y empezamos a salir, y en eso como fiestas o carretes, obviamente había más gente y él no soportaba que nadie me mirara. O sea, yo no podía hablar con nadie porque era terrible, pero él no hacía nada en público. Pero el regreso a era horrible. Los insultos y todo, y yo,
bueno, yo ya listo, decía, ¿sabes qué? Esto se acabó y todo, pero me encantaba después. Eso como que uno se acostumbra al ya, no, yo no le hablaba en una semana, pero Sí. llegaba con regalos, es que no, es que perdóname, Era y como eso un a ciclo, ¿no? uno, Como que un periodo como un poco de ese, como el love bombing que se llama, y después volvía el tema de la violencia. claro, y claro, por un largo tiempo no pasaba, pero yo siempre como que ya después evitaba el salir. Yo decía, no, sale solo, sal solo, no, tranqui, yo no quiero ir y todo, porque en el fondo yo sabía lo que iba a pasar. Y en ese minuto Bueno, era después más que nada violencia del tipo verbal o también había algo de violencia física. mm, tipo verbal, tipo Mm, verbal. Creo que no, sí, creo que, bueno, sí, hubo un episodio de violencia física antes de que yo quedara embarazada de Catalina, que fue, que te lo comenté cuando mm. hablamos la primera vez, que fue como en un camping. Ah, sí. Andábamos con otra pareja y claro, todos tomamos alcohol y obvio, no sé, nos fuimos a quedar como en una carpa y todo, estábamos como en carpas distintas, obviamente, y claro, yo joven no estaba muy acostumbrada a beber mucho y me empecé a marear y quería como salir a vomitar Mm. y no, ahí fue terrible porque él como que no sé, era como algo espantoso lo que yo estaba haciendo y él estaba muy bebido y me tomó del pelo, me arrastró, eh, me quemó ropa, de hecho yo tuve que salir corriendo del camping a buscar señal donde pudiera comunicarme con alguien o con carabineros para que me fuera a buscar, porque de hecho no estaba muy lejos de mi casa, en ese tiempo yo vivía con mi mamá. Y hasta que yo llegué y fue espantoso por lo que tuve que pasar, porque jamás alguien a mí me había pegado, nunca, ni siquiera mis papás. Bueno, yo fui criada con abuelos paternos, soy hija única. Eh, y me tomaron, me llevaron al hospital, me hicieron un montón de preguntas, que era súper incómodo. Y en ese tiempo, o sea, era como muy, muy, eh, fue muy fuerte para mí. De hecho, yo después llegué a mi casa, yo no quería contarle a mi Pero ¿qué, mamá y me qué dijo, tipo pero de ¿cómo? agresiones? Porque durante este periodo, digamos, en el camping, él me dice que te quemó la ropa. Sí, me la tiró como una fogata y él y me arrastró, o sea, me tiró mucho el pelo. Fue más que nada como que me pegó, pero fue como tirarme mucho el pelo y como tirarme, o sea, te tiraban literalmente como arrastrando, así, del pelo. Y yo en ese tiempo usaba el pelo muy largo. eh, eh, Y después yo, bueno, y te resumo, después yo llego a mi casa, tengo que hablar, mi mamá, mi abuela estaba con una amiga y que esa amiga me ayudó a ir a bañarme y por eso ya no uso el pelo largo, Mm. porque me salían mechones, o sea, era de acá abajo, tirarme, lavarme el pelo y tirarme literalmente de raíz el pelo. Y de ahí yo estuve mucho tiempo separada, o sea, fue como un par de meses. Mm. De hecho, yo conocí mucha gente en ese tiempo y todo, De la pero al misma ciudad. final igual volví y Y cuando el proceso de volví, constatar lesiones, ¿eso lo hiciste, lo de constatar lesiones en esa oportunidad? sí, fue la primera que hice. Pero después retiré la demanda, o sea, retiré todo lo que había. Cómo fue tu proceso, digamos, el hecho de, claro, tú tenías que arrancar, salir, pedir ayuda, no sé, a la carretera, a los carabineros? ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque, claro, tú estabas ahí de alguna manera sola. Nadie me ayudó. De la otra pareja que estaba, ninguna de las dos personas me ayudaron. No, yo salí arrancando y busqué señal y llamé a Carabineros y Carabineros me llevó a buscar. Y ahí Pero fuiste a lo de Carabineros no me llevó a mi constitución. casa, sino que me llevó al hospital. Mm. Y eso igual es duro, esa Y, experiencia igual es dura porque estabas sola, asustada, y y, todo ese y proceso de así, constatar y toda lesiones. sucia, así, pero y tomé ropa de lo que encontré, que fue un vestido, y, y sucia, muy sucia, llena de tierra, el pelo todo así como muy desordenado, no sé, como que hubiese venido de algo, no sé, no sé, yo te juro que me pasaba unos rollos horribles, y yo decía, Dios mío, ¿qué pensarán de mí?
estas personas que están aquí en el hospital y que me están revisando y que me están haciendo preguntas y que estaba Carabineros ahí? Yo decía, Dios mío, yo pensaba y decía, Dios mío, ¿qué pensarán de mí que yo soy, no sé, de la Mm. calle o algo así? Claro, Súper aparte que todo este fuerte. proceso a veces termina siendo incluso en algunas ocasiones revictimizante. No sé cómo fue tu experiencia respecto a los exámenes que te tienen que hacer y todo, porque viene la víctima asustada después de una situación muy violenta y a veces no tienen tampoco ese tino de tratar a la víctima. ¿Sabes qué? No fue, mira, lo único más chocante que fue de mí, porque aparte de revisarme como las rodillas, el cuerpo, me preguntaron si había habido violación. Y yo le Mm, dije, no, de hecho no hubo. Me dijo, pero ¿segura? Y me insistía mucho el médico, mucho, y era muy joven. Le dije, no, en serio que no, te lo prometo, no, 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 porque al parecer te hacen un examen también, que eso yo no lo pasé porque en realidad no pasó. mm, Y eso fue como lo más, igual fue chocante, pero el trato no fue malo, no, ya. no recuerdo que Es haya es sido. importante también porque a veces pasa en estos procesos que mujeres que han sufrido distintos tipos de abuso se ven enfrentadas a muy buena gente que recibe con el tino necesario y otras veces en otras oportunidades no es así. Entonces es importante también como reflejar cuál ha sido tu experiencia respecto de esto. Em, y bueno, me contabas que habías estado separada un tiempo, pero después volviste. Sí, volví con él de nuevo. Y después de eso, bueno, ya estuvo como tranquilo todo, como fue una relación como ya más estable. Mm, Yo pasaba como tiempo en su casa, él pasaba tiempo en mi casa, ya se quedaba en la casa de mi mamá. Yo a veces igual me iba a quedar allá hasta que yo quedé embarazada de Catalina. ¿ya? ¿Y cómo fue ese Yo, proceso? eh, en realidad para mí fue como, no sabía qué hacer. Yo me vi como, dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Porque, mira, no sé cómo explicártelo, pero yo en el fondo sabía que yo no estaba con la persona correcta. Mm, Pero esto es un círculo vicioso, que yo ahora lo entiendo. el Que círculo. yo vi muchas señales, pero en el fondo igual me quedaban. Y no sabes que todos los días, no hay idea que me pregunte, decía, ¿por qué? Mm, ¿Por qué? Y volvía y volvía. Bueno, ya me enteré que Catalina, que estaba embarazada de Catalina, me hizo un test, él era feliz, él era la persona que, porque estábamos juntos y yo lloraba, lloraba y me decía, pero ¿por qué tú no quieres tener un hijo conmigo? Y le dije, no, si es que lloro de felicidad. Pero yo sabía en el fondo, te lo juro, que yo intuía todo lo que venía. Porque yo tenía dos hijos más de mi expareja, mm, que de él no tengo que decir absolutamente nada, porque es un muy buen papá y un muy buen hombre, pero mm, tenía mis dos hijos y yo ya no quería tener más hijos. claro, Pero mira, al final y al cabo, después de todo, Catalina para mí es una bendición. sí, así es con los hijos. Mira, Eh, y este proceso, después digamos, de de eso ya, embarazo, él, mi, él te acompañó, era agresivo igualmente, aunque tú estabas embarazada, o ¿cómo fue ese proceso? Porque también, no sé, vivir un embarazo es una situación muy particular, entonces también si él tenía estos arrebatos o no. eh, mira, ahí fue la época de que yo le digo del engaño, Mm, porque no estuvo mucho conmigo. Yo pasaba más tiempo, desde los 5 meses de embarazo, perdón, empecé a tener síntomas de parto prematuro. Y mm, era porque él ya se vino como a Talca a estudiar, a terminar su carrera y no me llamaba. Tengo mucha familia acá que siempre lo veía en los carretes, se juntaba con él en muchos bares y todo, y siempre con alguien distinto, con una mujer distinta. Y eran como igual como entre, no sé si lo hacían, sabían que yo estaba embarazada, pero me llamaban a mí para decirme, oye, Claudia, ¿sabes que vi
a esta persona con esto, tengo pruebas, sal de ahí por favor, sigue sola. Y ¿Llamaba me a las dolía. mismas mujeres u otra gente? ¿Ah? ¿Te llamaba a las mismas mujeres o otra gente te llamaba para... No, me llamaba mi familia que lo veían, que igual, de igual manera se juntaban con él, porque Claro, obviamente era, sumamente doloroso porque tú fuera estabas mi en una pareja. situación embarazada de una hija de él y que te estén diciendo todo esto, ¿cómo te sentías? Horrible, era horrible porque de hecho yo subí mucho de peso y me sentía súper mal porque yo dije, ya me tendré que quedar sola y criar a mi hija, porque, pero él siempre me negaba todas las cosas, o sea, yo lo llamaba y le decía, oye, ¿qué pasa? Me acaban de contar esto, te acaban de ver en esto y todo, no, mentira, no, 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 no. Y sí hubo una oportunidad cuando yo tenía como 8 meses de embarazo que sí una niña se comunicó conmigo, que sabía de que yo existía y todo, y me dijo, de hecho ella me dijo, es terrible estar con esta persona, es horrible, es una persona súper mentirosa, y yo me comunico contigo para que tú sepas que sí estuvo conmigo, que sí a mí me dijo muchas cosas, y fue horrible la situación, porque decía, Sí. Dios mío, ¿cómo me fui a meter en esto? Mm, Y bueno, yo me acuerdo que la matrona que me veía en mi embarazo en ese tiempo, desde los 5 meses en adelante, me dijo, Claudia, si tú no paras de hacer cosas, de pasar delante del hijo, y si tú no la tratas bien, yo voy a tener que tomar a Claudia, mandarla a Santiago y que termine su embarazo allá, mm, porque así como está, puedes perder a la guagua, de hecho yo ya le tenía nombre, puedes perder a Catalina, o sí. te puede pasar algo a ti, por favor, y ahí como que él, claro, bajó un poco la intensidad de, de cómo engañar, de cómo mentir, de no sacarme para ninguna parte. De hecho, yo mi embarazo estuve todo el embarazo encerrada en mi casa. O sea, yo Mm, no salía para ninguna parte con él porque no, porque yo estaba embarazada y porque tú tienes que quedarte. ¿A qué vas a ir tú si estás embarazada? Mira cómo estás de gorda, pero gorda en el sentido de guatita, no que me sí, tratara así como guatona. sí, sí, sí. Y bueno, yo me quedaba en mi casa, yo no salía para ninguna parte, siempre con mi mamá y todo, pero lo pasaba súper mal, lo pasé muy, muy mal, horrible. Y, Bueno, y, después ya vino el nacimiento de Catalina y fue por una cesárea de urgencia, que él tampoco estuvo. o sea, Eh, sola todo el proceso, ¿Ah? Perdón, no te todo escuché. muy sola en todo este proceso. Sola y ni siquiera el apoyo de su familia tampoco, fue muy poco, fue muy, muy poco. ¿Y ustedes no vivían Eh, juntos o sí vivían juntos? ¿Perdón? ¿Vivían juntos o no? No, no, todavía no, no, aún no vivíamos juntos. Ya. Yo estaba con mi mamá viviendo. Mm. Mi mamá igual lo pasaba súper mal. O sea, mi abuela en ese tiempo ya de harta edad, pero y ella me veía como yo sufrí, yo sabía que ella sufría donde me veía, o sea, yo no había día que yo no llorara. Mm. Y con una guagüita chica. ¿Sí? De hecho, yo quedé como con mucho peso después de que tuve a Catalina. Mm. Y en el hospital yo me acuerdo que yo a él le dije, por favor, tráeme mi ropa de antes. Y como que se miraron así con una tía de él, porque su mamá estaba afuera. Y yo noté como algo raro y me trajeron la misma ropa que yo ocupaba cuando estaba embarazada. Me la fui a poner al baño y todo, y me vi y dije, me puse a llorar porque dije, Dios mío, si como que era como tanto el afán de verme bien, de verme bonita, y para él, Sí. que te diré que no es nada guapo, eh, que yo me puse a llorar y me acuerdo que entra como la matrona, y yo ya lo conocía de hacía mucho tiempo y todo, y me dice, Claudia, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿te dijo algo? Y yo le dije, no, no, nada, no, no me dijo nada, pero mira cómo quedé y todo, y como con 73 kilos
kilos encima, así una guata pero muy sueltecita porque era cesárea, no había sido parto normal. Y bueno, después los bajé y, y bueno, y de ahí ya empezó la tortura después de que ya Catalina empezó a crecer y todo, pésimo, cero ayuda económica eh, de nadie. Eh, a los 3 meses, él nuevamente se metió con una mujer de mayor y ahí ya me dejó prácticamente sola. Ahí yo estuve sola un año sola. Yo nomás aterrando con mi hija, o sea, yo empecé a trabajar cuando Catalina tenía 3 meses, la metí a la cuna y era trabajo, casa, sala cuna, iba a buscar a mi hija y me enfoqué en eso, en eso, en eso. Y él hacía su vida, pero Claro, él de fiesta total da lo él mismo. no, él fiesta, pues fiesta. De hecho, su mamá creo que fue a ver a Catalina una vez, una o dos veces, y ni siquiera un tarro de leche, nada, 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 cero, cero. Y fue la primera demanda por pensión de alimentos que yo puse. Mm, Eh, Puse esa demanda y cuando Catalina sí tenía como 3 o 4 meses más o menos. Y me empezó a pagar, y que igual en ese tiempo era harta plata, eran como ciento y algo, 120.000 pesos. mm, Eh, y él ahí, claro, como se vio como ya con menos plata y todo, me empezó nuevamente a buscar. mm. Eh, bueno, pasó el resto del año, ya cuando Catalina tenía como un año y algo, volví otra vez, Volviste con él. volví con él. Y ya ahí fue como una relación ya más estable. De hecho, yo me fui a vivir a su casa, pasaba como periodos largos en su casa, como él también pasaba periodos largos en mi casa. Porque nunca tampoco tuvimos como un espacio para vivir juntos y solos. Mm, Y, pero igual, por ejemplo, no hubieron golpes, pero sí, como en un tiempo, no sé, ponte tú como hasta los 4 años de Catalina, no hubieron golpes, pero sí, eso de lo verbal, de tratarte súper mal, de ofenderte, y ahora yo entiendo por qué, era porque, claro, yo trabajaba mucho, y mi plata era para mí y mi hija, siempre fue para mí, y siempre me veía bien, siempre ya si él no tenía, yo no me amargaba, me daba lo mismo, así como ya sin, no importa, así como que ya lo dejaba pasar. Pero siempre fui yo la que compraba todo para Catalina. Y la demanda ahí quedó, nunca más me claro, volvió a dar plata. Y yo no, claro. dejé pasar el tiempo, dejé pasar el tiempo, dejé pasar el tiempo, hasta cuando llegó esto de que uno podía hacer los retiros por la FP, que fue parece Mm, que el tiempo de pandemia, creo. claro, sí, sí, Ya. Pero fue que también tú le podías sacar como de la FP a él claro, por la demora de pensión. sí. Yo dije, aquí está la mía, porque yo ya ahí ya como más, como entre comillas, empoderada, yo dije, no, no aguanto más, porque no trabajaba, aparte tenía como trabajo muy esporádico y lo echaban. En ese tiempo yo aún no sabía que él había empezado a consumir drogas, Mm. ¿Qué tipo de droga? que es otro tema súper difícil. Y ¿Qué tipo de droga consumía él? en ese momento yo sabía que solamente consumía marihuana, Ah, pero porque yo hubieron episodios donde yo lo veía tan como eufórico, como muy, como extraño, como que no era él. Y yo mm, empecé como a averiguar, 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 y claro, consumía cocaína. claro, no era solamente uno. Mm, No era solamente y aparte el alcohol, claro. que imagínate con esas tres, era Y una tú bomba. sabes que a pesar de todo esto, seguías en una relación y dices como hasta los 4 años de Catalina. ¿Qué pasó después? ¿Hubo algún episodio, alguna situación? Hubieron hubieron varias, de hecho, te voy a contar como la penúltima, ¿Ya? que fue cuando ya mi abuela, cuando yo ya no, yo ya me había ido de mi casa,
Y mi abuela, mi mamá, cayó enferma. Estaba ya como con harta edad y se enfermó, como que se descompensó y todo. Y había uno de mis tíos con mi mamá en la casa, que las abuelas nos pusimos de acuerdo y dije, como yo vivía cerca igual, relativamente cerca de mi mamá, me dijo, Claudia, por favor, ayúdame con mi mamá, tú eres mujer y todo, aunque igual teníamos una niña que la cuidaba. Ya, Y nos turnábamos y era tarde y era un 18 de septiembre. Y él me dijo, ¿sabes qué? Anda a cuidar a tu mamá. Catalina quedó con la abuela y con la abuela paterna y yo me fui a la casa de mi mamá y él me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo estar acompañando, cuidando, pero yo me voy a ir igual a dar una vuelta como porque vivíamos en un pueblo muy chico donde hacían en ese tiempo ramadas. ya. Estamos hablando de las Y fiestas yo le patrias dije, en esa sí, época. y salió él de carrete y todo, y cuando mi mamá como que empezó a empeorar, lo empecé a llamar y él me apagó el teléfono. Así como, no le preocupo. Y yo como que, no sé, tipo 2 de la mañana salí como a la esquina de la casa, de la casa de mi mamá, y de repente lo veo que él venía caminando. Y me dice, venía muy distorsionado, y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Tal por cual, me trató con garabatos. Y yo le digo, te estaba llamando porque te estoy avisando que lo más probable es que mi mamá la tengamos que llevar al hospital porque está muy, muy enferma, se volvió a descompensar, no sabemos qué le pasa y todo. Y sabes que de la nada, sabes que levanta la mano, pero fue así, ¡pah! A mano abierta, pero te juro que yo, no fue cosa que fue como caer, yo lo sentí como que yo caí en cámara lenta y como que mi cabeza rebotó así en el cemento y había como estaba como se llaman estos soleras de las veredas, pero sabes que por un centímetro yo me salvé que yo en ese momento no me hubiese matado, porque si yo me pego ahí yo me parto la cabeza, oye, me tira al suelo, ¿no? Y me siguió pegando, porque yo como que perdí la conciencia del golpe que me di en la cabeza, como que yo recuerdo haber visto puntos negros y sentía sus patadas, sentía las patadas, pero de la nada, o sea, pero ¿sabes qué fue? Me pegó y yo traté de pararme como pude, porque tengo recuerdos muy vagos de eso, traté como que pararme como pude y como que salir arrancando y corrí como 2 cuadras hacia su casa, ni siquiera la casa de mi mamá que estaba a una cuadra, corrí hacia su casa. Corrí y caí nuevamente cuando él me tomó, fue como en un puente que había, como en un puente muy chiquitito, pero que estaba también como en una calle igual de cemento, pero había como un puente. Y ahí caí y yo traté de afirmarme y me siguió pegando. Hasta que me faltaban como 2 cuadras para llegar a su casa y yo volví a zafarlo y seguí corriendo. A todo esto, yo te digo que yo como que había perdido como que yo corría por inercia. Mm. Fue como una verdadera película de terror. Llego a su casa. No me preguntes cómo saqué las llaves. Entro y su mamá me abre la puerta. Y yo le dije, su hijo me pegó, su hijo me pegó. Y yo venía llena de tierra, toda muy cochina. Y subo, o sea, perdón, y me meto al baño. Lo primero que hago, no recuerdo lo que ella me dijo. Yo me meto al baño, me saco la ropa y me empiezo a bañar. A duchar, a duchar, a duchar, a duchar. Tuve como media hora, yo recuerdo, como para poder como volver como la conciencia, volver como a pisar la tierra, porque yo me sentía como que volaba así muy mal, yo creo que por el golpe muy fuerte en la cabeza. Me pongo pijama y todo y me voy a acostar. Y yo creo que me habré quedado dormida cuando en la mañana abro los ojos y para mí había sido como un mal sueño solamente. Cuando de repente lo veo que entra él a la pieza. Entra y en muy malas condiciones, horrible, venía como muy drogado y con mucho trago, y llegó y se tiró así como a acostarse al lado mío, así como si no hubiese pasado nada. Y para variar se puso como tierno y obviamente yo como que volví y como que me acordé de lo que había pasado y traté de zafarme, me hizo tirar pijama y me hizo tirar la ropa interior y yo me zafé de igual modo, bajo al primer piso y estaba la mamá de él, y eso lo tengo como así muy marcado, y estaba pelando una cebolla
porque iba a cocinar, y yo le digo, mire lo que hizo su hijo, o sea, me intentó violar. Y me dijo, pero tranquila si así son los hombres. Normalizando una situación de... Durante toda esa mañana creo que a mí me buscaban, fueron no sé cuántas veces mis primos a la casa y ella me negó. Me negaron, literalmente me encerraron para que no me vieran cómo me había dejado, porque a todo esto creo que todo el pueblo, porque era un pueblo muy chico, se había enterado de que me habían sacado, me habían pegado. No sé cómo corrieron la voz, pero yo me moría de la vergüenza. Y me habían ido a buscar mis primos a la casa, habían ido como en 2 o 3 ocasiones, fueron y decía no, no está aquí, no, aquí no ha llegado, no sabemos dónde está. Ella vino aquí, pero se fue. Imagínate, o sea, a ese nivel. Y me encerraron, literalmente me encerraron. Y yo no encontraba mi teléfono, que no sé, yo creo, ni siquiera me acuerdo dónde lo tenía, con tal que lo encuentro y tenía muchas llamadas perdidas de mis tíos, de los Mm, hijos de mi abuela, claro. avisándome que a mi mamá la habían hospitalizado y que tenía que ir a verla porque estaba ya en el hospital, o sea, se la iban a llevar al hospital. Y yo dije, hoy, yo los llamé y dije, me dicen, ¿dónde estás? Y yo le dije, he estado todo el día aquí metida en la casa nombré a mí en ese tiempo de mi suegra, le dije. Me dijo, pero te fuimos a buscar, Claudia, porque supimos tal y tal cosa. No, no, mentira, no, les dije yo, no, no me ha pasado nada. ¿Por qué no inventaron eso? Lo negué. Cuando me miré en el espejo, María Eugenia, tenía aquí esto como un moretón, por dentro tenía hecho tira la cara, o sea, adentro de los labios, el pelo otra vez vuelta, sin pelo ya casi, moretones por todas partes. No, mi primera vez que yo me veía así era como que realmente hubiera estado como en un ring y me hubieran dado así. Pa, pa, pa. Y después de eso, al otro Y día, en ese minuto bueno, estabas encerrada, pero ya que te viste en esa situación, ¿pensaste en pedir ayuda? ¿Qué hiciste? nada. Me callé, me callé, me quedé callada, porque en ese momento lo importante era que estaba mi mamá en el hospital. Y Mm. dije, tengo que ayudar de alguna manera. En el día yo no salía, pero yo me iba a cuidarle la noche al hospital. Él llegó, compró maquillaje. Él me compró, yo no uso nunca nada en la cara, nada, yo no me pinto, muy poco, con suerte en las pestañas o algo así. Y él llegó con unas bases y todo para que yo me tapara la cara. Yo me tapaba en base, parecía un mínimo, para poder viajar en las tardes e irme a cuidar a mi mamá en la noche. La cuidaba toda la noche en el hospital y en la mañana yo como que entregaba el turno a las TENS o enfermeras que la venían a cuidar a las 8 de la mañana. Eso fue como 3 días seguidos, hasta que un día me encontré con... Nadie se dio cuenta de que tú estabas toda moreteada, con lesiones. No, Mm. nadie. eh, Hasta que como en el tercer día más o menos, que yo ya no me echaba tanta base tampoco porque no me incomodaba, me llenaba de alergia y todo, llega uno de mis tíos, hermano de mi papá, que falleció también hace como un año. Y me mira y me dice, ¿qué te pasó en la cara? Y yo agaché la cabeza y me puse a llorar. Me paré y me vine, o sea, me fui de nuevo. Eh, no conté nada. Eh, Después de eso, a mi mamá le dieron el alta, pero teníamos que estarla cuidando, así que mi tío que vivía aquí en Talca se la trajo. Me dijo, Claudia, ¿por qué no te vas con la Catalina, con mi hija, eh, a mi casa en Talca y nos ayudas a cuidar a mi mamá? Yo le dije, sí, sin ningún problema. Tomé a mi hija, arreglé un par de cosas y todo, y me vine, pero no me fui precisamente a la casa de él, sino que me vine a la casa que estoy viviendo en estos momentos, que Ujú. es la casa de la abuela de Catalina. Ya, O pero sea, yo estaba todo el día fuera de la casa cuidando a mi mamá y en las tardes llegaba acá.
Mm. En ese tiempo acá vivía la hermana menor del papá de Catalina, porque estaba estudiando, y vivía otra niña que estaba estudiando en la universidad. O sea, esta casa como que la abuela de la Cata la compró, pero nunca la ocuparon como para vivir ellos, sino Vivir, que la claro. tenían ahí como para que estuviera como de la familia estudiando, Sí. y como que si era de la familia, y decía, sí, ningún problema, pero ustedes se hacen cargo de los gastos y todo, yo la paso. Y yo en ese tiempo ya, opté por venirme y me venía a dormir igual aquí. En ese tiempo, al parecer, ya él trabajaba aquí en Talca. Eh, yo no dormía, yo agarraba a mi niña, y yo me encerraba en una pieza, yo dormía con mi hija, y a veces él llegaba acá, tomaba once y dormía en otra pieza. Era Mm. como literalmente igual vivir con el enemigo, pero sin cero contacto. Sí. Eh, hasta que ya, bueno, se fueron arreglando las cosas de nuevamente, como que ya, y volvimos otra vez a retomar la relación. Ya Catalina entró como a primero básico, y yo opté como que ya a mí en ese tiempo, yo dije, yo ya había estudiado acá en Talca, y dije, yo me voy de aquí, de donde vivía en ese pueblo chico. Dije, yo me voy a ir, y me vine a vivir acá, para poder, bueno, metí a la Catalina a un colegio súper cerca de la casa, muy Vivir en la bueno, casa de la abuela paterna. sí, Ya, y, y yo a buscar trabajo igual. Encontré trabajo, y como que ya empecé a, como ya a vivir ya otra vida, salí de allá y todo, y con más independencia, obviamente, o económica y todo. mm, Y él pasaba tiempos esporádicos aquí porque por lo general él trabajaba como afuera, pero duraba como muy poco en los trabajos igual. ya. Sí, claro, por su tema de los Claro, carretes, porque de siempre la él, vida. claro, pues él llegaba súper bien y todo, pero como que pasaba un tiempo, y como es como tan adictivo que buscaba la oportunidad para hacerlo, pero por lo general siempre lo pillaban. Y ahí ya cuando lo pillaban, los desvinculaban. Claro. Eh, y yo, todo esto, volviendo atrás, yo arrastrando aún esa deuda de pensión de alimentos, Ah, claro, arrastrándola. Y yo decía, eso en algún momento, yo lo pensaba, yo en algún momento voy a tener que cobrarlo, y ahí eso como va a ser, como que yo lo veía una vía de escape, económica y de escape. Siempre sí, lo pensé. Era sí. ya escapar, escapar, porque yo sentía que ya esto no daba para más. O sea, Seguía los era episodios de como, violencia, ya era como, era tortuoso, era vivir con una persona así. Cuando yo ya empecé a descubrir que él consumía cocaína, era terrible porque los episodios eran horribles. O mm, sea, de hecho, después de esa golpiza que me dio cuando ya me dejó la cara para la historia, igual viajábamos como los fines de semana a donde su mamá, mm. porque como que para poder Ah, salir lo más con, normal que los hombres fueran así. claro. Así que, y una vez estábamos como bueno, yo estaba acostada arriba, teníamos ya como incluso hasta una habitación para nosotros, Catalina igual ya tenía una habitación aparte, como que ella igual agrandó su casa, hizo un segundo piso como para que todos tuviéramos habitación. Y, pero él salía ya. Mm, Yo me quedaba en casa, pero él salía. Y ya un día lo mismo, la misma situación, muy similar. Él llegó muy tomado y muy drogado. Y claro, pues obviamente él como con mimos y todo, y yo dije no. mm. Y me dijo, ¿y tú qué te crees? Y un tal por cual y la cuestión, y qué te creí, como que fuera lo mejor y todo. Dije, oye, no, déjame tranquilito, logré como zafar, me paro como en la puerta, y a mano que tenía, que se había sacado recién un zapato, pam. Oye, pero tenía una puntería, pero que ya ahora lo tomo hasta como con humor, pam, pum. Frente, partida a la frente. Bajo, y Sangre con todo. su mamá estaba tomando desayuno, y le digo, miren, y, y había más gente, de hecho, porque todavía estaban terminando como la parte de afuera, que eran unos primos, y estaba su hermana menor, y nadie hizo nada, María Auxilio. Nadie, nadie. La mamá Yo no lo te... que hice,
taparme nuevamente ahí, taparme, como que darme vuelta el pelo, taparme ahí para que nadie se diera cuenta. Y así pasaban y ya yo me enojaba y yo dije, ya ahora es aquí es mi oportunidad y todo, esto ya no puede continuar y todo porque no voy a aguantar más. Pero yo siempre pensaba, pucha, ¿y qué hago? Si la Catalina empezó a estudiar, me van a echar de la casa, esta señora se va a enojar, me va a echar de la casa y todo, siempre con el miedo de que me echaran de aquí, Claro. siempre, ¿Y porque qué era fue lo que con eso con lo finalmente que me te dio como la amenazaban. fuerza para ya sacarlo de la casa? ¿Qué es lo que te dio esa fuerza? Eh, eh, el ya ser económicamente dependiente solamente de mí, Mm, que no fue por cobrar la pensión, porque yo tuve que hacer un cese, te voy a contar esa parte. Yo hice una transacción, que no mm, es o sea, hice la pensión de alimentos, pero hice una transacción, ya. que si yo sacaba la pensión de alimentos, la retiraba, hacía el cese, a mí esta señora me dejaba la casa, que yo viviera tranquila, pero eso ya es como un tema legal que ya me lo aclaró mi abogado y todo, que ella sí en realidad me puede sacar en algún momento, pero sé que ella es súper ignorante en este tema y que no tiene como, creo yo, que no tiene como el poder económico como para contratar un buen abogado y que tenga clara la película. Mm. Porque de la última vez que hablamos y yo te expliqué y todo, ella llegó como súper soberbia aquí porque yo le había echado a su hijito a la calle con carabineros y después volvió a venir y cambió el 360% o Sí. sea, 360 grados su actuar, porque Mm. llegó así, no, si en realidad yo te entiendo y todo, y yo no le creo nada, y si sé que mi hijo es un drogadicto, y sé que él no va a cambiar, yo estoy aburrida, y aquí y allá, y claro, yo sé que eso es verdad, pero ella es una persona súper, ella es adulta, tiene más de 60 años, que yo creo que ya está hasta aquí. Y que de la Y única forma que ella se podía sacar el cacho de su hijo era que yo estuviera con él. que me comentas que tú lograste sacarlo con carabineros, eh, me imagino que también algún tipo de medida cautelar a favor de ustedes, de ti, de Catalina. Eh, ¿Tú logras entonces finalmente atreverte a hacer esta denuncia? Porque tantos episodios que te la fuiste aguantando, 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 salvo ese del camping que básicamente tuviste que correr a la carretera porque te estaban quemando la ropa en la fogata. O sea, como que realmente era una situación casi que de vida. Horrible. Entonces, todos estos otros episodios, yo entiendo que tú no te atreviste a hacer esta denuncia, sin embargo, ahora cuentas que lo lograste sacar con carabineros, así que cuéntame un poco de eso. Ya, mira, hace como más o menos un año, a esta misma fecha, lo logré sacar la primera vez de aquí. Eh, a todo esto pasó que Ah, falleció mi abuela hace 4 años y vi la oportunidad, hablé con mis tíos, con los hijos de ella y todo, y yo dije, vendamos la casa de mi mamá, por favor, porque yo necesito tener algo, necesito, porque yo ya había retirado, perdí como 17 millones de pesos de esa denuncia, o sea, de esa demanda de pensión de alimentos. Eh, y no sé, Dios me ayudó tanto que tuvimos la suerte de que uno de mis tíos compró la casa y yo recibí una herencia. mm, Y yo dije, hasta aquí nomás dura esta cuestión. Me vi empoderada, me vi con un poco con que no era tampoco, no es tanta plata tampoco, pero yo dije, con esto yo me puedo mantener y lo desligo de aquí. Y no sé, también era ya el darme cuenta que yo ya no sentía absolutamente nada por él. De hecho, ni siquiera dormía conmigo, yo ya lo había hasta desligado de mi habitación y todo porque no, yo ya no lo soportaba. O sea, es tanto que hasta el olor me molestaba. claro, es El que que es un cúmulo respirara, de cosas, o sea, no solamente hay infidelidad, hay adicción, hay maltrato, o sea, cero respeto de nada, o sea, ¿qué tipo de atracción vas a tener a esa altura? nada. Y todo, todas las agresiones y todo, todo lo que pasó, todo, la única testigo es mi hija. Bueno, y obviamente su familia, pero Sí. ellos son como que, Y, al y, final y al cabo, ellos saben perfectamente lo que criaron, pero pero no le van a quitar nunca el apoyo, porque él es de parte de ellos.
¿Cómo vivieron tus Eh, hijos mayores, bueno, tu hija menor también toda esta historia? ¿Cómo lo han vivido todo este proceso tus hijos, tanto los mayores como Catalina? Mi hijo mayor está fuera de, o sea, está en Puerto Natales, de hecho él trabaja ya, él estudió cocina y se fue, estuvo mucho tiempo en Pichilemu y después ya se consiguió un trabajo en Puerto Natales y él está súper bien. Él está como más enterado de esto, pero tampoco, perdón, pero no, pero trato de no hacerlo muy, como parte de, o sea, cuento lo justo y necesario, porque él Ellos tiene nunca llegaron a 23. vivir con él, entonces. No, no, Ya. ellos vivieron, después del terremoto, yo tuve que tomarlos porque a nosotros se nos cayó la casa con mi mamá y los tuve que tomar y traerlos donde la abuela acá paterna. Y vivían con ella acá en Talca. Igual he tenido como la comunicación, obviamente, y todo, pero ¿sabes qué? A pesar de que me pueda ser juzgada por haber dejado a mis hijos, yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar inconscientemente, Sí, los porque si no protegía. habrían vivido este proceso horrible que yo viví con su hermana y no habrían sido los hombres que son ahora, Mm. porque son excelentes niños, muy buenos niños. Niños, les digo yo, y él tiene 23 el mayor y 20 el del medio, que son ya gigantes. Y Catalina, en todo este Y proceso, ella se enteró de muchas de estas situaciones, me imagino, viviendo ahí, tiene que haber visto, oído. ¿Qué te decía ella, mamá? Sal de aquí, como que te decía algo. sí, hace un año fue por ella que yo lo saqué de aquí, porque Mm, ella me lo pidió, ella me lo pidió. Eh, Nos encerramos en el baño. Bueno, después de que yo recibí esa herencia, yo todo siempre en silencio, porque ya él tenía un trabajo, pero era no bueno, eh, y vivíamos todos los días discutiendo y todo, y sabes que yo dije, ya, esta cuestión basta, yo simplemente, yo trabajaba, y dije, no le voy a dirigir simplemente la palabra, nada. Estuve 2 semanas, María Eugenia, sin hablar con nadie, yo hablaba con mi hija, yo llegaba al trabajo, hablaba con mi hija, mm, le contaba como que lo que sucedía con el proceso de la herencia y todo, y yo me iba a encerrar a mi habitación y yo, nada, no hablaba con él, nada, no le dirigía la palabra. Yo lo que estaba esperando, María Eugenia, que en algún momento él reaccionara, porque dije, en el momento que él reaccione, yo dije, aquí yo dejo la pata, o sea, yo dejo la embarrada. Hasta que sí, pues, reaccionó. Me encerré en el baño con mi hija y Reaccionó, desde ¿qué te el refieres? baño llamamos a De carabineros. nuevo te intentó agredir, te agredió? Claro, De nuevo qué pasó? verbalmente, mucho garabatos y todo, y el día anterior a eso, a esa discusión, yo había recibido mi herencia. Mm, Me voy al baño, me encierro y llamo a carabineros y todo, y él se fue al trabajo y de la ventana del baño me dijo, te voy a matar, tu madre, me dijo, y voy a matar a tu cagá de primo. O sea, me amenazó porque yo ya estaba como interactuando más con mi familia claro. paterna. Eh, Llamé a Carabinero, él se fue al trabajo, Carabinero llegó, mi hija yo la mandé al colegio y Mm, yo me fui con Carabinero a dar mi declaración a la comisaría muy cerca de aquí de la casa. Y puse esa denuncia. Y llamé a mi primo que vive muy cerca de acá y le dije, Pablo, sabes que necesito que por favor me ayuden, me vengas a buscar. Y él ya estaba enterado de toda la situación y me dijo, ya, ¿qué hacemos? Le dije, no sé, porque yo sé que va a llegar en la tarde a buscar sus cosas porque él tenía sus cosas acá. claro, Me dijo, Carabinero me dijo, mira, puedes poner una orden y todo, porque el juez te catalogan ahí, pues te van haciendo preguntas y yo estaba en riesgo vital. claro, sí. Mi papel daba ya eso, riesgo vital. Así que me pusieron al tiro una medida de protección. Mm, Y un alejamiento y llegó acá y todo, y me dijo, vamos cerca de acá, Sodimac, y compramos chapas nuevas, cambié chapas, cambié candados y puse una cadena en la puerta del portón. Y ya, llegó él en la noche y empezó a llamar por teléfono y todo, a mí no, porque yo ya lo tenía bloqueado y todo, y empezó a mandarle mensaje a mi hija, que por qué teníamos cerrado con candado, que toda la... Y con, mira, cuento corto, se fue. No sacó nada, se fue.
Al otro día nuevamente llegó, pero ahí llegó, me cortó el candado y la cadena y entró por, yo no sé por qué dejé una ventana no segura y entró por la ventana. Yo ya le había arreglado todas sus cosas y él estuvo, mira, esto fue como 10 para las 11 de la noche o 10 para las 10 no, 10 para las 11 de, él entró aquí. Yo Pero qué dije, impresión, como que aquí te yo, sentías segura y de repente verlo entrar por la ventana, qué susto. no, yo dije aquí, este tipo, yo le tenía pánico hasta ese momento, yo, oye, era un miedo, pero terrible, dije, este me va a matar aquí. Mi hija se encierra en el baño cuando lo escuchó entrar, yo me voy a mi habitación y me quedé como parada, como estatua ahí, pero con el teléfono todo el rato, llamaba, Carabineros nunca llegó, él estuvo, se dio el lujo aquí, cambiaste una ampolleta para ver si estaban sus cosas en la habitación, sacó todas sus cosas y todo, después estuvo como 15 minutos aquí. Pero él no hizo ningún escándalo, sino que lo único que me dijo a mí, llama a tu ejército, pues que venga a tu ejército. Ya, y sabes que yo mantuve la calma, no sé cómo, y se fue. Y de ahí yo estuve como 7 meses sin saber absolutamente nada de él, o sea, comunicación muy poca con la Catalina, y hasta que su hermano mayor llegó, él vive fuera de Chile, llegó acá, y claro, pues conciliador y todo, él estaba en todo ese tiempo, esos 7 meses estuvo viviendo con su mamá en ese pueblo. Eh, Conciliador llegó y lo volvió a meter aquí a la casa. Claro, te fue como adornando la situación y tú, claro, sí, bueno, Claro, la yo relación dije, la ya, tenías dentro de hace muchos años. volvió, volvió allí. Mira, con decirte, aguantó como 5 meses, de 3 a 5, no sé, en realidad tiempo, o sea, ya Sí. 4 meses que haya estado aquí, hasta que le llegó la notificación de la demanda que yo nunca retiré, que había puesto hacia un año atrás. Mm. Y olvídate, me llenó el teléfono así, oye, o sea, te vas, tenés de aquí al 15 para irte y toda la cuestión, y esto, y de ahí empezó mi tortura, mi tortura, mi tortura, todos los días, todos los días, todos los días, y dije, ya, basta, esta cuestión no da para más, chao, te vas de nuevo. Y volví a poner otra denuncia y lo volví a echar de aquí, y esto hace como un mes más o menos, Hace un y lo mes. volví a echar de aquí, y ese día sí Carabineros lo sacó. Ya. Carabineros lo sacó de aquí, Mm. porque estaban aquí esperándolo, que él Claro. llegara, lo sacó Carabineros y todo, y se fue, y de ahí yo ya, nada, y de ahí yo dije, no puedo, no retiro ninguna demanda, el colegio de Catalina se hizo cargo también de esto, le pusieron una medida de protección a Catalina, otra también para mí, de hecho que se me juntaron dos, pero que al final quedó en una, para mí y para Catalina. ¿Y la medida de La del colegio protección de quedó como en Catalina era antecedente. en referencia también a esta misma violencia? ¿También la ejercía hacia ella, hacia Catalina? ¿O era No, hacia ti? nunca. Ya. Nunca ejerció ningún tipo de violencia con ella, aparte psicológica, pero era como, o sea, claro, no la dañaba a ella, no le pegaba a ella, no la retaba a ella, pero sí lo hacía contra mí, pero delante de ella, Exacto. Claro, sí, igual es un daño, lógicamente. Sí, obviamente. sí. Y Esa hasta el momento, bueno, violencia yo sigo para una con niña mis, chica de de hecho, 14 años es absolutamente vulneratorio de sus derechos. sí, de hecho a mí me dijeron eso en el colegio, que si yo no decía la verdad, si yo no hablaba, si yo Mm. no seguía con esto, era yo la que podía estar vulnerando los derechos de mi hija y a mí mi hija me la podían quitar, Claro. porque Y tenía una persona viviendo aquí con ella que era totalmente enferma. claro, esta historia relativamente reciente, porque ya la salida de él definitiva hace un mes atrás. ¿Tú cómo te sientes hoy día en cuanto a esta vida, o sea, la parte cotidiana, tu contención emocional? ¿Cómo estás sobrellevando todo esto? Eh, yo no sé, Pina, yo siempre he pensado que, porque estoy muy sola, eh, bueno, solo entre comillas, porque siempre aparece gente, siempre aparece Mm, esos como angelitos que te manda Dios, mm, como para apoyarte, como de la nada, que te digan, vaya a salir de esta. Y hay días que me siento muy angustiada, días mm. que digo, Dios mío, iré a poder con todo esto.
y no sé, yo de repente tengo como una muy buena relación con el abogado que está llevando mi causa de pensión de alimentos. Mm, Y hablo siempre con él porque estamos como muy en esto, porque fue muy rápido lo de la pensión de alimentos. O sea, ya decretaron, yo la hice hace 2 semanas, ya decretaron alimentos provisorios, ya me llegó la notificación de que ya tenía que ir solamente a activar la cuenta ruta, o la sea, libreta de pensión de alimentos. Fue como, esto fue muy rápido. Y esto, claro, yo digo, como voy recibiendo noticias todos los días buenas, como que yo digo, ya, yo con esto puedo, si pude con todo lo otro que me pasó durante 17 años, si pude con golpes, si pude con garabatos, si pude con insultos, si pude con humillaciones, porque de humillarme mm, sí me humillaba y eso te queda aquí. Siempre aparece gente en el camino que te ayuda y de hecho Víctor, mi abogado, me decía, es que yo no sé cómo te levantas todos los días, le decía, oye, me levanto todos los días y porque hace igual poco quedé sin trabajo. sí. Yo trabajo en educación, estaba haciendo tutorías de lenguaje y matemática en un colegio y después hice un reemplazo de inspectora y todo. Sí, lo que me Y estabas diciendo es que algunas cosas te quedan como trauma, como que a ti ahora escuchas silbar y es algo como que te... no, me desespera porque así nos despertaba todas las mañanas a las 5 de la mañana él, si no despertábamos nosotras era terrible para él que tú te quedaras descansando y él no descansara. Era Mm, como ese, si es un narcisista, él tiene como rasgos de un narcisista psicópata mal, así. sí, Eh, sí, los olores, yo aquí me costó un mundo sacar el olor que él deja porque él fuma mucho, consumía como marihuana y era un olor como raro, como un olor que quedó aquí. Y yo limpio la casa y como que me enfoco en eso, limpio mucho la casa, como que compré aromatizantes y todo. Bueno, ahora ya no, está el olor de nosotros las mujeres, a nuestros perfumes, sí. pero son Yo muchas cosas también. que Pelo que ahora lo usas más cortito. sí, no, ya no, ya como que me acostumbré al pelito más corto, ya no, el pelo largo, no, no me gusta. No me gusta el pelo largo, por lo mismo, Por porque eso te digo, siento son que muchas no, cosas que son, que quedan como ese resabio de trauma finalmente. Y un poco no, claro, como y para ir muchas cerrando, cosas. ¿qué le dirías a esas mujeres que hoy día quizás están en tu misma situación, lo que tú pasaste, todo este ciclo de la violencia que cuesta tanto salir, que tú de alguna manera has encontrado la fuerza para poder salir de ahí? ¿Qué se sale? Todo pasa, todo, absolutamente todo pasa, todo pasa. Yo, imagínate que hay algunas cosas de que, por ejemplo, que yo ya como que me río y lloro, pero que Mm, si yo antes las hablaba, yo me habría derramado en llanto, así mal, no habría parado y sí, habría entrado en un ataque de angustia y todo. Y que se puede salir se y hay puede, que buscar, pero sí hay que buscar ayuda, hay que buscarla. sí. En lo que tú creas, en lo que tú, oye, y un psicólogo sí sirve, pero ¿sabes qué? Lo que más sirve que me he dado cuenta es aferrarse a Dios, porque yo creo que la única persona que nos da la fortaleza para poder salir de todo lo malo que nos pasa es Él. Mm, Mira, María Eugenia, yo de repente me he visto así, pero sin nada de plata, sin nada, sin nada, sin nada. De repente así como en iba al pan. Y yo decía, oh Dios, ¿qué voy a hacer si yo no estoy acostumbrada a esto? Como que no, nunca pasé necesidades cuando chica. ¿Por qué sí, me pasan estas cosas? Yo, Dios mío, por favor. Y de repente de la nada, oye, como que, chuta, bien. Oye, aquí tení, oye, no sé, o no sé, vendí claro, algo, claro, no sé, cosas, ropa que no estamos usando y de repente la pongo como a la venta, oye, de la nada llega llega. así como inesperado. Sí. De hecho, mi abogado llegó así, el abogado que me lleva la causa, llegó por una niña que hacía mucho tiempo que no tenía comunicación con ella y yo necesitaba comprarle los zapatos para que bailara en la chilenidad a mi hija Mm, y justo yo estaba como muy mal ese día y la recibí y yo estaba llorando. Y me dice, pero me dijo, ¿y qué pasó? Y todo. Y dije, no, nada, cariño. Así como, no, nada, nada. mm, Y ella después me habló por WhatsApp, me dijo, Claudia, me dijo, te vi mal, cuéntame, ¿te puedo ayudar en algo? Y le conté como, me dijo, yo tengo un abogado. ya ¿En están serio? Le dije yo. estos angelitos que tú dices que
por un lado, esta mamá que te conecta con una persona que te está dando no solamente la asesoría, sino también contención. Y eso es súper importante para todo este proceso que tú estás viviendo. Así que bueno, Claudia, gracias por tu valentía, por compartir una historia tan dolorosa con tanta fuerza y claridad. Y bueno, no sé si quieres decir algunas palabras como para cerrar. Eh, Hoy te quiero dar las gracias por escucharme eh, y nada, decirle ahora a la generación de ahora que ahora hay mucho acceso a muchas cosas, te dan mucha ayuda, hasta las redes sociales y todo, o sea, tú tienes que ver las banderitas rojas, Sí. porque de repente vemos las noticias y hace poco en Santiago un tipo de 23 años mató a su expareja, le sacó un ojo a un suegro. Hoy día en la Mm. mañana prendí la tele, leí puras desgracias, o sea, hay cosas que tenés que darte cuenta y si uno no sirve, hay que seguir la vida y hay más, pero no permitir nada, ninguna falta de respeto ni nada, porque no nos merecemos eso. Estar atenta a todas estas señales. Así que muchísimas gracias, Claudia, por tu testimonio y por tu valentía. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos una vez más. Síguenos en nuestras redes sociales y si quieres compartir tu historia, escríbeme. Recuerda siempre que visibilizar también es hacer justicia. Así que muchas gracias, Claudia. De acá te abrazo con el corazón. Gracias, igual a ti. Chao.